Bueno, pues vamos a ir iniciando la sesión. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión del Seminario Académico de la Dirección de Centros Regionales Universitarios. Es un gusto que nos acompañen en esta sesión. Y bueno, como información general, por ahí para quien no conozca, estamos rescatando en estas presentaciones la experiencia que se ha generado por los profesores, investigadores del sistema de centros regionales universitarios en los diferentes espacios de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y también, bueno, algunos temas que son así como de mucho interés en lo que corresponde a estos 50 años de centros regionales. Y para ello, bueno, también estamos activando lo que es la grabación. Veo que por ahí alguien me ganó para activar la grabación para esta sesión. Igual de todas las anteriores, se han grabado y las estamos subiendo a la página del sistema de centros regionales para que cualquiera que esté interesado pueda consultarla, pueda documentarse a través del video y con los datos también de los ponentes puedan, en dado caso, también comunicarse con ellos para ampliar la información o alguna duda, alguna asesoría de los temas que se van presentando. El objetivo pues es hacia la comunidad universitaria de centros regionales, pero igual se invita a todo público de parte de la Universidad Autónoma de Chapingo o de fuera de la institución que tengan interés en los temas que se van presentando. Entonces, nuevamente, pues, agradecerles a todos ustedes por estar en este seminario. Y bueno, el día de hoy me da mucho gusto presentar la característica, la información general del doctor Nicolás Morales Carrillo, quien es profesor investigador del Centro Regional Centro Norte, del CRUCEN, en Morelos, Zacatecas. Y gracias, doctor Nicolás, por aceptar la invitación para participar en este seminario. Y bueno, él nos va a presentar el tema que se refiere a diseño de proyectos de agricultura sostenible. Las características particulares del doctor Nicolás es ingeniero agrónomo, siendo especialista en suelos por la Universidad Autónoma Chapingo. Tiene una maestría en estadística por el Colegio de Posgraduados y un doctorado en economía agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo. La experiencia de trabajo que él ha tenido en centros regionales y sus investigaciones pues, le ha permitido ser parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, en varios periodos. Y bueno, la experiencia que él tiene también, aparte de docente, es impartiendo clases en diferentes programas educativos, particularmente en la ingeniería en agricultura sostenible, con las materias de bioestadística, mercados agropecuarios, diagnóstico integral del territorio, formulación de un proyecto productivo, gestión de un proyecto, formulación y evaluación de planes de negocio, gestión de desarrollo y lo que es la maestría en ciencias en desarrollo rural regional, que también forma parte del núcleo básico, imparte la materia de planeación y evaluación de desarrollo rural. Pues la experiencia que él tiene en las líneas principalmente de planeación del desarrollo, diseño y evaluación de políticas públicas, pues en parte se ven incluidos en el tema que el día de hoy nos va a compartir. Pues muchas gracias, doctor Nicolás, y pues adelante con la presentación. Gracias, buenas tardes a todos por la invitación, doctor, por este seminario. Y bueno, a todos los asistentes, ojalá sea de su interés lo que les voy a compartir ahora. El tema es diseño de proyectos de agricultura sostenible, que es un tema que para la carrera de nosotros, la ingeniería en agricultura sostenible, pues es vital, es de mucha importancia, pero igual lo es para fitotecnia, para suelos, es para todos los agrónomos. Entonces yo espero que este planteamiento metodológico que les voy a comentar les sea de interés a todos. Voy a hablar de estas tres cosas: los conceptos, la ingeniería o qué debemos entender por ingeniería en agricultura sostenible y lo que es el fuerte del tema, el diseño de los proyectos. En la parte conceptual, pues la agricultura sostenible que debe practicarse en todo el mundo y de acuerdo con la FAO, pues tiene estos 5 principios que tiene que ver con el hacer un mejor uso de los recursos naturales, tanto naturales como económicos y sociales,
pero también protegerlos, que sería el segundo principio de la agricultura sostenible, y proteger y mejorar los medios de vida rurales, o sea, de qué viven las personas, cómo viven las personas, reforzar la resiliencia de las personas, de las comunidades y de los ecosistemas. Y esto se vuelve muy importante por el efecto del cambio climático. Tenemos que ser más resilientes a eso. Y finalmente, un quinto principio que pudiéramos pensar que no tiene de entrada relación con la agronomía, pues es implementar mecanismos de gobernanza responsables y eficaces, porque muchas veces en el campo las problemáticas son, bueno, siempre las problemáticas en el campo son complejas y desde el punto de vista técnico hay soluciones, pero donde se atora el asunto es en las cuestiones de la política, de la organización, del entramado interinstitucional, y todo eso tiene que ver con gobernanza. Y si queremos tener en este mundo una agricultura sostenible, tenemos que hacer mejores políticas públicas y esquemas de organización. En parte de los conceptos, yo definiría el agroecosistema. En los agrónomos tenemos muy claro el concepto de agroecosistema, pero aquí quisiera mostrar rápidamente en los hexágonos. Son cosas, decisiones, manejo que tiene que hacer el productor por sí solo en su parcela, en su unidad de producción. Y los cuadros son acciones que el productor, en conjunto con otros, en conjunto con la sociedad, tendría que también tomar decisiones para incidir en este agroecosistema y que su producción sea sostenible. No me voy a detener en leer cada cosa que hay allí, pero sí insistir en eso, ¿no? Hay cosas que le competen al productor y hay cosas que competen al colectivo de todos los actores que trabajan en el campo. Pero además de este agroecosistema, que es, digamos, la parte ecológica, tecnológica, características de las parcelas de una unidad de producción, en la actualidad no podemos ignorar otros ecosistemas en los cuales está inmerso la agricultura. Y estos son los ecosistemas de negocios, entonces decía que el agrónomo ya no solo debemos saber sembrar y cuidar los cultivos de plagas y enfermedades. También tenemos que ver cómo evoluciona el ecosistema de los negocios, el de la tecnología, el de la tecnología agrícola, el de la tecnología de la información que está incidiendo cada vez más en la agricultura y también cómo evoluciona el entramado institucional y las políticas públicas. Otra parte importante de los conceptos que debemos tener claro cualquier agrónomo es que en la agricultura ocurren al menos estos 4 procesos ecosistémicos. Por un lado, tenemos que manejar nuestros patrones de cultivo, nuestras asociaciones de cultivos, para hacer un uso eficiente de la energía. Y eso tiene que ver cómo aprovechar de mejor manera la energía solar que nos llega. Con eso hacemos fotosíntesis y todo lo que ellos derivan en producirse como alimentos, tejidos, en fin. Pero también aquí la agricultura tiene mucho que hacer en la captura de CO2 y de nitrógeno y todos los intercambios de materia que ocurren en la unidad de producción. Por ejemplo, los cultivos proporcionan forraje para el ganado, los ganados proporcionan estiércol que se pueden hacer abonos para mejorar el suelo. Todos esos son intercambios de materia y energía. Ustedes saben que la materia es energía, ¿no? El otro proceso ecosistémico es el ciclo del agua, cómo en la agricultura tenemos que mejorar o propiciar que se mantenga el ciclo hidrológico y sobre todo el manejo del suelo para que éste tenga capacidad de retener la humedad, lo que conocemos como capacidad de campo, entre otros términos que hay en ese sentido, ¿no? El tercer proceso ecosistémico, pues es la cuestión mineral, todo lo que la agricultura extrae minerales del suelo, pero también tenemos que restituirlos, porque esa lógica de que solo cosecha, 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 pues ha ido empobreciendo los suelos, ¿no? Y el cuarto proceso ecosistémico es que el productor debe saber conservar la dinámica del ecosistema, es decir, todos los procesos de regulación, de sucesión, la biodiversidad en el suelo, en la parcela, en la unidad de producción, son importantes. Todos ustedes saben que el monocultivo
por muchos años trae muchos problemas porque baja la biodiversidad, ¿no? Los fertilizantes han matado mucho los microorganismos de los suelos y eso los hace más pobres, más infértiles, ¿no? Entonces, hasta ahí los conceptos. ¿Qué debemos entender por ingeniería de proyectos de agricultura sostenible? Pues es decir, ¿cómo podemos nosotros como agrónomos diseñar un proyecto, un emprendimiento, un agronegocio, una explotación para autoconsumo, cualquiera de los niveles que queramos? Tenemos que ser cada vez más metódicos, ¿no? Entonces tenemos que partir de un diagnóstico del territorio donde veamos esa parcela, esa unidad de producción, esa condición del productor en términos ambientales, cómo se encuentra, económicos y sociales, y luego analizar su unidad de producción, las parcelas, incluso que ya platicaremos más en detalle. Ya que tengamos ese diagnóstico territorial, pues le entramos ahora sí al diseño del mejor sistema de producción, ¿no? Cómo vamos a manejar el suelo, el agua, las plagas, etcétera, ¿no? Pero además de eso, que eso es muy típico para un fitotecnista, para un agrónomo en general, debemos conocer también cómo hacer una gestión de riesgos. La ingeniería en agricultura sostenible implica que aprendamos a manejar los riesgos en la producción, en los mercados, los riesgos financieros, los riesgos personales, ¿no? Y algo muy importante también es cómo darle valor agregado. O sea, el agrónomo no tiene que estar pensando o seguir pensando en producir puras materias primas, ¿no? Entonces, si queremos hacer toda la ingeniería en una explotación agrícola que sea sostenible, pequeña, mediana o grande, tenemos que ver qué cosas se pueden hacer, aunque sean muy básicas, de valor agregado. Ya si es algo más grande, pues tenemos que entrar a normas de calidad como sistemas de gestión de riesgos o a someternos a normas como Global Gap. En fin, hay diversas normas que ya nos permiten o que si tú estás certificado en esas normas como producto orgánico, como producto regenerativo, pues tienes más posibilidades de mercado, ¿no? Y bueno, finalmente también el agrónomo tiene que tener idea del mejor modelo de negocio que le conviene al productor, ¿no? Y para eso implica pues saber un poco qué es la evaluación financiera y de inversión, cómo integrarse a redes de valor, por pequeñas que éstas sean. Y todo productor, pequeño, mediano, grande, debe tener un plan de negocios básico. Entre más grande seas como productor, tienes que tener un plan de negocio más elaborado. Pero incluso, digamos, un productor que dice, yo voy a producir para autoconsumo, pues digamos que allí no le podríamos llamar plan de negocios porque no va a salir al mercado, pero sí tiene una lógica, sí tiene una coherencia que tiene que darle a su unidad de producción. Eso es lo que yo les propongo que entendamos por ingeniería de los proyectos. Entonces, bueno, el primer elemento de la ingeniería es el diagnóstico. Y este diagnóstico que debemos saber hacer todos los agrónomos es que tomemos en cuenta el medio biofísico, todo lo que es la geología, fisiología, clima, suelos, etcétera, del territorio donde se encuentra la parcela a la cual nosotros le vamos a diseñar un manejo, un patrón de cultivos. El otro aspecto es analizar la economía, es decir, cómo están los mercados de las cadenas agroalimentarias en esa región, los aspectos macroeconómicos, la infraestructura estratégica que existe en la región, carreteras, almacenes, internet, en fin, servicios de agua, de electricidad, de internet. Todo eso tenemos que tener una idea para que nuestro proyecto de agricultura sea sostenible y no se abandone a los 2, 3 años, ¿no? El aspecto social es igual de importante. Tenemos que saber cómo está la demografía, las condiciones de vivienda, de salud, etcétera. Y finalmente, algo que yo creo que sí hacemos los agrónomos es analizar a mayor detalle la unidad de producción. Pero la unidad de producción no solo, o bueno, hay que empezar por ver el mercado. ¿Cuál es el mercado actual o potencial que tiene la unidad de producción de ese productor o de esa organización, de esa cooperativa para actuar? No podemos ponernos a producir sin antes no ver qué demanda el mercado. Porque es un error decir, bueno, vamos produciendo y luego ya vemos a quién le vendemos. No, no, debe ser al revés. Primero vamos identificando a quién le podemos vender, que le vamos a satisfacer una necesidad y ahora sí, pongámonos a trabajar para generar un producto que le satisfaga una necesidad y esté dispuesto a comprarlo.
Entonces es muy importante entrarle primero por el mercado, pero luego, pues bueno, qué activos productivos tenemos, cuáles son las fuentes de financiamiento, cuáles son las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo de nuestras parcelas, cuánta agua disponemos, cuál ha sido el historial productivo, los sistemas de producción que eventualmente vamos a tener que mejorar o rediseñar, ¿no? Entonces, esos 5 aspectos que ustedes ven en esta diapositiva son cosas que debemos diagnosticar muy bien y hay que destinarle el tiempo necesario porque para tener información que nos permita tomar decisiones mejor fundamentadas. Yo creo que no es un desperdicio, de repente se escucha, ¿para qué haces tanto diagnóstico, hombre? La cosa es irte al grano. Este diagnóstico es esencial. Bueno, la evaluación de la unidad de producción ya en concreto, ya decía yo, es la parte mercado, personal, tierra, infraestructura, necesidades de mano de obra, las fuentes de ingreso que tiene, las fuentes de financiamiento, la experiencia, seleccionar o ir visualizando qué tipo de organización o empresa le conviene y finalmente terminar con un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esa unidad de producción. Les digo, puede ser una unidad de producción muy pequeña, de 5, 10, 15 hectáreas, que abundan mucho en nuestro país, pero también medianas o grandes, requieren hacer en su justa dimensión, en su escala adecuada, este tipo de análisis. El diagnóstico a nivel de parcelas, ¿por qué nos interesa mucho como agrónomos? Porque sería como tener una línea base de algunos indicadores básicos de la parcela, como el pH, la materia orgánica, etcétera. Y para eso, pues tendríamos que hacer distintos análisis para conocer cuáles son las condiciones del suelo donde vamos a cultivar, ¿no? Un análisis de suelo en laboratorio, donde ya nos puede tener información de cómo andan los macroelementos, microelementos, calidad del agua, analizarla, y si se dispone de agua de riego, pues habrá que analizar sus propiedades físicas, químicas, conocer en qué clasificación de calidad de agua de riego tenemos, y si es agua de temporal, pues ahí analizar la disponibilidad de agua de temporal, cuándo llueve, cuántos milímetros, en qué meses. Pues. El otro aspecto que debemos analizar de la unidad de producción es el historial productivo. Aquí podemos tener varias parcelas y de cada parcela podemos ver a través de los años cuál ha sido el manejo, las asociaciones de cultivos, si ha habido rotación o si todos los años es el mismo cultivo. Ya sabemos que eso genera problemas, ¿no? La estacionalidad de la producción también debemos tenerla clara. En qué meses se cosecha el frijol, el maíz, el chile, el ajo. Si todos se cosechan en el mismo mes, eso al final también nos va a llevar que todo el ingreso se concentre en una época del año. Pero si por otro lado logramos una diversificación de cultivos que nos dé ingresos en la mayor parte del año, pues eso también facilita el manejo financiero que tendrá la unidad de producción, como lo comentaremos más adelante. También es muy necesario que tengamos claro o una primera aproximación de cuál es la producción de materia verde, porque eso, la biomasa esa nos puede servir para otras cosas, para compostas, para biocombustibles, para entrarle a cosas de bioeconomía. El producto principal, los subproductos, el volumen de venta, el precio de venta, todo eso, estos 3 aspectos que ustedes ven ahí en los cuadros, pues serían parte del historial productivo de la unidad de producción. Con todos esos datos que he comentado muy brevemente, al final podemos dibujar un modelo ecosistémico de la unidad de producción, donde tengamos la vivienda, pero también que el terreno que tiene, que el ganado mayor, ganado menor, que una hortalizas para autoconsumo, lo que saca al mercado. Y las flechas que ustedes ven son relaciones o flujos de energía, de materia. Lo que les decía, aquí la vaquita esta que vemos que están ordeñando, pues da leche que va para consumo de la familia, pero a lo mejor una parte sale al mercado. Estos cultivos proporcionan forraje para el ganado y el ganado pues estiércol para abonar los cultivos. Entonces es muy importante que en este modelo ecosistémico caractericemos y dibujemos, identifiquemos
todas las relaciones que hay entre los subcomponentes, cultivo, ganado, bosque, en fin. Y también en los textos amarillos están allí indicados problemáticas que estamos viendo. Digamos que aquí, por ser un ejemplo nada más, en este cuadro de cultivo, donde se va cosechando, pues la problemática es que tenemos bajos rendimientos, que los insumos son caros, que esto lo vendemos como materia prima. Acá donde está este señor arando ahí con una yunta, pues que la problemática es que tenemos que los productores ya son viejos en el campo. En México ya son muy grandes, son mayores las personas que están en el campo, y de hecho como país el gobierno debería tener una política pública orientada a generar o fomentar el relevo generacional en el campo, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, este modelo ecosistémico me permite identificar los subsistemas, las relaciones de intercambio que hay entre esos subsistemas y los problemas, hacer como una especie de inventario de problemas que tenemos que mejorar a la hora de que diseñemos el sistema, el proyecto de agricultura sostenible. También en todo este diagnóstico, pues vale la pena analizar, de acuerdo al manejo que se ha venido dando a esa parcela o a esa unidad de producción, cuáles han sido los impactos ambientales de la agricultura. Y para ello pudiéramos tomar algunos conceptos: la productividad, la disponibilidad de agua, el manejo integrado de plagas, por mencionar algunos, y en cada uno ver cómo se expresa ese indicador y medirlo, y ya pues, pudiéramos usar una clasificación como esta, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Una productividad baja, o una productividad media, o una productividad alta, ¿no? Y así cada uno de los impactos ambientales que queramos evaluar, cada uno de los indicadores que queramos evaluar en la unidad de producción, nos dará idea de en qué debemos poner énfasis cuando diseñemos el nuevo sistema de agricultura sostenible, para justamente para todos aquellos indicadores que lo tenemos muy bajos, pues subirlos a una situación de media o alta, ¿no? Y bueno, también en todo este diagnóstico, cada cultivo habrá que entender todo su proceso de producción, cómo se ha venido dando. Y bueno, podemos tener diferentes sistemas o tecnologías de temporal, a lo mejor riego tecnificado o un nivel tecnológico bajo, medio o alto. Por ejemplo, en invernadero, pues hay invernaderos altamente automatizados o equipados, hay otros con una mediana tecnología y hay otros, digamos, como una malla sombra. Pues puede ser la agricultura protegida en un esquema tecnológico bajo, pero ya eso es muy útil. Entonces, en cada uno de los cultivos pudiéramos ir identificando cuáles son aquellas prácticas agrícolas por mejorar. Entonces, todo eso nos va dando elementos de que a la hora que nosotros diseñemos un sistema de producción, realmente le va a servir o le va a significar un cambio, una mejora al productor. Y ya ven, los agrónomos, cuando uno va con el productor, oye, Inge, pues dígame qué hacemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, tendríamos que decirle cuáles son aquellas prácticas agronómicas, organizativas, de valor agregado, de gestión de riesgos, que debe hacer para que mejore la sustentabilidad de su unidad de producción. Bueno, con todo eso ya tenemos diagnóstico, ya les mostraba ahí un poco los conceptos de los cuales hay que diagnosticar o tener información veraz, actual. Con todo ello, nos metemos al diseño del proyecto de agricultura sostenible, que es el título de esta plática, ¿no? Aquí, para introducir el tema, déjenme comentarles un caso concreto para que se entienda un poco, se vea de manera más tangible. Acá en Zacatecas estuvimos trabajando en una comunidad que son productores, bueno, de chile, de frijol, de zanahoria. Pero bueno, Zacatecas es el principal productor de chile, entonces hay muchos productores de chile, chile seco. Y bueno, la problemática en esa comunidad, los productores nos decían: miren, en términos de producción, ¿qué nos pega? Las lluvias tardías, el cambio climático, las sequías, las plagas, las enfermedades. Ya tenemos suelos de muy baja fertilidad, nos fallan los equipos de riego, las maquinarias, tenemos insuficiente mano de obra porque ha migrado mucho la gente.
Y la erosión eólica también es importante en la generalidad del estado de Zacatecas, ¿no? Digamos que esos eran los problemas más importantes que ellos visualizaban en la parte productiva. Pero en el mercado, ¿qué decían? Bueno, es que los precios caen. Cuando salen nuestras cosechas, se caen los precios. Otro problema era que venden a granel sin valor agregado. Y por otro lado, los insumos que ellos compran, fertilizantes, diésel, pues esos iban aumentando, ¿no? Entonces, el productor compra caro, pero vende barato su cosecha. Entonces, ese es en el aspecto, la problemática en el aspecto de mercado. En la cuestión financiera, dice, pues nos falta liquidez, de repente no tenemos para pagar al jornalero, no tenemos para comprar el fertilizante para hacer el control de plagas y pues bueno, el cultivo se ve afectado porque no lo hicimos, ¿no? El acceso al crédito lo ven muy difícil y las altas tasas de interés también en ese momento lo veían como un problema, ¿no? Bueno, igual problemas personales, pues se enfrentan a enfermedades, accidentes, hay pocas oportunidades para las mujeres y los jóvenes, la inseguridad pública que en este país llevamos años sufriéndola y que en el campo se está volviendo también, como en muchas otras áreas de la economía en México, un problema. Y también los riesgos o problemas institucionales, que por ejemplo que el gobierno no otorga a tiempo los apoyos, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa problemática, te digo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál debe ser un proyecto de agricultura que supere estas problemáticas como para que ese proyecto o que los productores sigan viviendo de su actividad, para que la agricultura sea sostenible? Y lo primero que hay que hacer, una vez que ya conoces los problemas de la comunidad, de la unidad de producción o del agronegocio en el que tú estás asesorando como agrónomo, pues hay que establecer objetivos. Y una primera categoría, pues son los objetivos agronómicos. Y en este caso, en esa misma comunidad, dijimos, bueno, el manejo del agua, ¿cuál debe ser el objetivo general? Conservar el recurso agua en la agricultura temporal y en la de riego, ¿no? Zacatecas tiene muy baja precipitación, tiene una buena superficie de riego, pero el abatimiento de los mantos freáticos es acelerado. A partir de ese objetivo general, definimos objetivos particulares, por ejemplo, implementar tecnologías de cosecha de agua, cambiar del riego rodado al tecnificado, dígase cintillas, eficientar el riego ya de cintillas, pero con acolchados. Y bueno, ya no menciono los demás, pero también tenemos que poner claros los objetivos de manejo del suelo, de control de plagas y enfermedades y la cuestión del cambio climático. Eso para ilustrarles lo que debe hacer el ingeniero agrónomo, qué objetivos agronómicos perseguimos. Pero además de esos, también tenemos que tener objetivos económicos. Y en este caso el financiamiento era una gran preocupación. Entonces aquí se fija un objetivo general y unos objetivos particulares. Por ejemplo, para tener liquidez y financiar las labores del cultivo, pues ellos dicen, ¿dónde está el gobierno? El gobierno no nos da dinero. No les va a dar. Oiga, pero que FIRA no nos presta y Financiera ya desapareció. Bueno, una opción sería que ellos implementaran un esquema de ahorro y crédito en la comunidad, ¿no? A través de una cooperativa de ahorro y crédito. La otra es que diversifiquen la venta de sus productos para tener ingreso durante más meses del año y con eso pues ir solventando sus gastos. Entonces, eso como ejemplo de lo que pudiera hacerse, pero también era muy importante trabajar en el valor agregado y la comercialización. Pero bueno, el mensaje que les quiero dar es que además de los objetivos agronómicos, también tenemos que tener claro cuáles son los económicos. Y no solo eso, también los objetivos sociales. En este caso, lo que queríamos era mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de esa comunidad, del Lampotal. Y de ahí también se derivaban o se pusieron ciertos objetivos particulares. Con estos objetivos en mente, yo les plantearía una pregunta. ¿Cuál es el mejor modelo de agricultura sostenible que podemos sugerir para esa comunidad? Rápidamente les comento, hay distintos modelos de agricultura sostenible. Está la agroecológica, la orgánica, la regenerativa, la permacultura, la biodinámica,
la climáticamente inteligente, la agricultura inteligente, el smart farming, que se le conoce como Smart Farming 4.0, pero ya se maneja el concepto 0.50 y el 6.0. En otro momento pudiéramos platicar de estos modelos. Pero también subsiste la agricultura familiar, se viene desarrollando la agricultura urbana en las ciudades. Entonces, todas estas son formas, modelos, modalidades de hacer agricultura sostenible. Obviamente hay quien defienda, no, no, la agroecológica es la buena. Actualmente tiene mucho énfasis la regenerativa, así como que es el gran paradigma, la agricultura regenerativa. Desde hace muchos años está la permacultura, incluso desde más años está la biodinámica. Entonces, yo lo que diría es que ninguna esa es mejor que otra. Eh, Desde mi punto de vista, coinciden en los procesos ecosistémicos que les mencioné hace un instante, hace un rato, y también, pues todos ellos van enfocados o cumplen o se enfocan a los 5 objetivos o principios de la agricultura sostenible. Entonces, ¿qué diría yo? Bueno, ya una vez que tenemos el diagnóstico de la unidad de producción y ya tenemos claros los objetivos agronómicos, económicos y sociales, para mi gusto, mi sugerencia es que sería que el agrónomo debe tener la creatividad suficiente para tomar elementos de estos distintos modelos de hacer agricultura sostenible y hacer su propio diseño, un diseño a la medida para ese productor. Entonces yo creo que sí vale la pena que todos los agrónomos conozcamos un poco cuáles son las características de estos modelos, que tienen muchas coincidencias, ¿no? Bueno, ya para ir concretando, los componentes del sistema de producción que pensamos para esa comunidad, los productores de Chile, dijimos, bueno, tenemos que tener muy claro cómo manejar el agua, cómo manejar el suelo, el control de plagas, enfermedades y malezas, la adaptación al cambio climático, gestión de riesgos, que en zonas áridas es muy importante o pegan mucho, la cuestión del financiamiento y la cuestión de comercialización. En los cuadros de más abajo se enuncian como ejemplo algunas actividades agronómicas que se pueden hacer para cumplir lo de arriba. Por ejemplo, el manejo del agua, pues decíamos, hay que trabajar o invertirle en esquemas de cosecha de agua, no solo que en los techos de las casas o en los tejabanes, sino también la cosecha de agua in situ, en el surco, en la parcela, con pileteo, con curvas a nivel, etcétera. El agrónomo sabe, o los sueleros tienen muchas opciones técnicas para conservar el suelo y el agua, ¿no? El riego tecnificado, como les decía, las cintillas, el acolchado, pues que también ayuda a disminuir la evaporación y a controlar malezas y una serie de cosas. Y así, ¿no? Todos estos recuadros que están abajo son de
Bueno, pues nuevamente gracias por la presentación, a todos ustedes por asistir y bueno, abrimos el espacio para preguntas, algunos comentarios, dudas en relación al tema que se acaba de presentar. Adelante. Bueno, yo tengo aquí alguna pregunta para el tema y bueno, vemos todo lo que es la parte de características, ¿verdad? Del suelo, de las posibilidades, del potencial que tiene el productor. Quizás también habría que revisar los recursos disponibles, ¿verdad? En términos de infraestructura, equipo, capacidades del personal que tiene disponible, etcétera. Y bueno, preguntaría, así en breve, ¿cuáles serían las diferencias puntuales para un proyecto o una unidad de producción que fuera sostenible comparado con una que no es sostenible? O sea, ¿cuál sería, así para los que no conocemos mucho del concepto de agricultura sostenible, simplemente la diferencia, ¿verdad? Así específica, dos, tres cosas que son lo esencial entre lo que es una producción convencional contra lo que es una producción de agricultura sostenible. También en esta parte del diseño de un proyecto productivo, qué tan conveniente y posible es evaluar lo que es el impacto ambiental, porque lo vemos todo desde adentro, en lo que se hace en el sistema, y quizás un poco la diversificación, pero no vemos lo que se genera quizás de contaminación o otros subproductos o contaminantes, ¿verdad? Que pudieran también tener algún impacto negativo en el medio ambiente. Sería cuáles serían esas posibilidades de evaluar el impacto ambiental comparando lo que es una producción convencional con una sostenible. Y una duda que me queda de lo que presentaba Nicolás es si hay alguna idea de cómo resolver este punto que mencionabas de que se compra caro y se vende barato. O sea, entiendo, se compran caro los insumos, ¿verdad? Los agroquímicos, pero si hablamos de agricultura sostenible, quizás no es mucho lo que se ocupe, ¿verdad? En términos de valor, ¿verdad? Para cuando hablamos de ese tipo de agricultura. Y cuando vendemos, pues lógicamente, pues sí, vendemos quizás volumen, pero a bajo precio. O sea, ¿cómo hacerle para que eso pudiera tener un menor impacto en el ingreso, la utilidad del productor, ¿verdad? De que no se compre caro y que se procure vender a mejor precio. Serían las tres dudas. Gracias. Bueno, intento responder esas tres preguntas. Sí, Les mencionaba ahí que hay ciertos modelos de cómo hacer agricultura sostenible, la agroecológica, la orgánica, la regenerativa, etcétera. Me faltó mencionar el modelo que hemos venido trayendo desde la Revolución Verde, que ahora se le conoce en términos generales como la agricultura convencional. Como agricultura convencional. ¿Cómo migrar de esa agricultura convencional a la agricultura sostenible? Pues unos dirán, yo voy a hacer agricultura agroecológica, otros dirán, yo voy a hacer permacultura, yo voy a hacer agricultura conservación, yo voy a hacer agricultura regenerativa. Yo digo que esas también, todas ellas. Y cuando uno habla con los defensores de cada uno de esos modelos, dicen, no, no, pues esta es la buena. Pero en realidad cada una hace énfasis en ciertos principios, en ciertas prácticas, pero al final en las prácticas, en el manejo hay mucha coincidencia. Nada más yo vería que tienen diferencias en algunos principios que hacen énfasis, ¿no? Por ejemplo, la agricultura agroecológica tiene como 12 principios fundamentales, ¿no? Y así cada una de ellas. Eh, entonces, yo al final no me quiero casar con ninguna de ellas, yo por eso decía, a lo mejor tenemos que tener la capacidad de hacer una combinación de prácticas de estos modelos de agricultura sostenible para gradualmente ir migrando del modelo de agricultura convencional a estos otros, ¿no? Eh, ¿Cómo medir el impacto ambiental? Sí, justamente tenemos que ya tener la capacidad de no solo medir los costos de producción en términos monetarios, sino también los costos
que tiene el impacto ambiental, sobre el impacto, los costos que tiene la agricultura sobre el impacto ambiental, ¿no? En emisión de CO2 o en degradación del suelo. Y justo hace poco yo encontré una publicación de FAO, si no mal recuerdo, donde ya dice, da toda una metodología de cómo evaluar los costos de las externalidades que genera la agricultura. Por aquí lo busqué brevemente en mi computadora porque lo grabé ya no me acuerdo en qué carpeta. Lo voy a buscar y se los comparto, pero me pareció una lectura muy interesante en el sentido que ya muestra toda una metodología de cómo considerar en un sistema agrícola todo aquello que hasta ahora no hemos evaluado bien, la huella hídrica, etcétera, ¿no? Entonces creo que tendríamos que entrarle a eso. En términos de la tercera pregunta de que compra caro y vende barato, ¿cómo hacerle para que compre más barato? Con organización. Es decir, por ejemplo, que compre los insumos no él solo, sino para una cooperativa y con eso podrían tener una negociación de mejores precios. Si no mejora el precio en sí, sí pueden disminuir costos de transporte, porque si cada productor compra sus 10 costales de urea, pues tiene que hacer el traslado, el gasto de transporte para esos 10 costales. Y así se organizaran, pues podrían hacer un transporte más barato para todos. Obviamente eso es muy difícil porque la organización de los agricultores en nuestro país no es fácil, pero no hay de otra. Es decir, tenemos que generar redes para poder negociar mejor lo que compramos y a su vez también mejor lo que vendemos. Entonces, por eso las estrategias de valor agregado, de comercialización, de financiamiento, para que los productores pudieran contrarrestar eso de que compran caro y venden barato. Por ahí va la cosa, ¿no? Y ahí es donde entran a conocimientos de economía, de organización rural, en fin, ¿no? Digamos, esos son mis comentarios por lo pronto a esos aspectos. Está bien, muchas gracias. Muy bien. Adelante, María Leticia. Espero que ahora sí me escuche. Sí, ya se escucha. Adelante. Excelente. Buenas tardes, doctor Nicolás. Muchas gracias por compartirnos su material, producto de su vasta experiencia. Ya en alguna ocasión que me invitó a estar presente en alguno de sus cursos, me tocó manejar esta herramienta, la cual me parece muy, muy útil, adecuada, puesto que es Sin embargo, ya interactuando con la herramienta, yo me quedé con algunas dudas y en alguna oportunidad que tuve ahí en Zacatecas, bueno, ya no me fue posible platicar con usted, pero entiendo que esta herramienta se generó con el DBase, la programación dentro del libro de Excel se generó mediante la programación que nos permite el Excel y quise interactuar con esa y mi pregunta es si así fue, o sea, yo entiendo que esta herramienta a lo mejor podríamos hacerle algunas sugerencias o por lo menos para que fuera más entendible para los que hacemos uso de ella. Y esto fue precisamente en el apartado de los indicadores, o sea, el indicador de sostenibilidad, donde es casi la última página, doctora, en las que a mí sí me gustaría poder platicar con usted, porque sí me parece adecuada y yo entiendo que esa parte accesible al productor y accesible al técnico que la maneja, ¿no? O sea, de hecho la dio a usted como libre, ¿no? Al menos en mi caso sí me gustaría poderla utilizar. De hecho, me quedé con algunas dudas porque yo se la asigné a toda la región y a los cultivos, a los cereales que hay aquí en la región. Entonces, también me quedaba con la duda si esto podría ser adecuado. Acudí, por ejemplo, ahí a FIRA para poder disipar algunas dudas que no me fue posible disiparlas directamente con usted. Y pues esa es mi sugerencia, que si pudiéramos tener a lo mejor pues la oportunidad de comentar más esta herramienta,
que no nada más en su centro, hay otras herramientas que en otros centros también se manejan por parte de los investigadores y podría ser como parte del, pues de lo que se puede poner a socializar pues con los que estamos en otras regiones. Sí, lo que se ha hecho es pues utilizar las funciones y herramientas básicas que tiene el Excel. Les decía yo hace un rato que la idea es luego ya hacerla como un software más desarrollado. Y sí, justamente también esa parte de indicadores de sostenibilidad, también mencioné que es algo que hay que depurar, analizar de mejor manera. Y la versión que tú tienes, pues ya está mejorada. Es decir, se le han incorporado algunas otras funciones y se sigue incorporando, o sea, pues está en construcción. Pero sí está abierto para, bueno, ir viendo, aplicarla con productores reales para conocer qué funcionalidad o qué funciones sería bueno agregarle a la base de datos, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo que tenemos que seguir trabajando sobre eso. Gracias. Y también una pregunta sobre los 5 software de los que usted mencionó. ¿Alguno que tenga en mente? O sea, por lo menos para entrar a ver cómo es que lo manejan. Mira, ahorita el que me viene en mente se llama Agribee, con V, Agribee. No recuerdo ahorita los otros, pero sí hay software ya para hacer todo este manejo. Obviamente esos son software ya más desarrollados, más profesionales, que también ya incorporan los sistemas GIS, las imágenes de satélite, drones de información que se puede captar con drones y ya son más sofisticados. Por eso valen lo que cobran por uso de la licencia. Lo que yo sé, y porque lo supe, estuve en una reunión que organizó FIRA el año pasado. FIRA lanzó un programa donde dijo, a ver, a los productores en México los voy a financiar al 100% con el costo de la licencia para que contraten un software de este tipo. Y uno de ellos era, ay, ahorita se me va su nombre, Crop Protector. Y FIRA como que seleccionó 2 o 3. Uno era español y otro era gringo y no sé. Y dijo, yo les pago el 100% del costo de la licencia. Al segundo año ya solo les pago el 80%. Al tercer año ya creo que ustedes le entran solos. Ya no supe qué tantos productores en el país entraron a ese esquema. Pero sí, justamente FIRA estaba impulsando pues que ya el productor también le entra a la digitalización de la agricultura, que yo diría también que no hay de otra, ¿eh? Los agrónomos, los profesores que fuimos educados con la Revolución Verde, tenemos que actualizarnos, por eso yo decía, hay que enseñar a nuestros estudiantes estos softwares y tenemos que aprender a hacer eso, ¿no? Si nos quedamos fuera de ese avance tecnológico, va a ser muy difícil para los agricultores. Obviamente alguien dirá, oye, pero eso es para los grandes empresarios, acá el pequeño productor de Chiapas, de Michoacán, de Zacatecas, pues no, eso no le sirve. Bueno, por eso la idea es generar estas herramientas más sencillas, más accesibles, pero de que es necesario que el productor lleve bien sus cuentas, yo creo que sí, porque si no, ni sabe cuánto le está costando, nomás sabe que le está perdiendo, pero mejor ni se quiere dar cuenta cuánto le está perdiendo y abandona la agricultura o ahí se mantiene porque los hijos le mandan remesas y bueno, ahí sigue él sembrando, aunque siempre le está perdiendo. Entonces necesitamos ser más sistemáticos en la información para poder tomar decisiones. Si de plano las condiciones no dan y hay que decirle al productor, olvídate de la agricultura, mejor vete jornalero, ve a hacer otra cosa. Bueno, eso tendríamos que decírselo, ¿no? Bueno, esa es mi opinión personal, ¿no? Ok, gracias, doctor. Está bien, muchas gracias. ¿Alguien más que guste hacer uso de la palabra para alguna pregunta? Y si no, bueno, pues vamos concluyendo la sesión. Nuevamente, pues agradeciendo por esta presentación al doctor Nicolás Morales, del Centro Regional de Zacatecas. Y bueno, comentarles que no tenemos sesiones en las próximas semanas por la cuestión que se atraviesa lo del Día de Muertos y en la semana siguiente tenemos otra actividad ya programada. Posiblemente ya estamos llegando a finales del semestre, viaje de estudios, entonces se nos complica un poco organizar los tiempos.
Pero pues agradecemos infinitamente a todos ustedes que nos han acompañado en estas sesiones de seminario académico de centros regionales, y pues vamos a poner a su disposición los videos que se lograron generar en este periodo. Pues muchas gracias a todos y pues tengan buenas tardes, buenas noches.